Hola, buenos días a todos. Qué alegre ver que ya se están conectando. Tuvimos ahí unos problemas técnicos todavía a estas alturas, pero qué gusto poderlos saludar el día de hoy. Ya vamos a arrancar en un momento. Bueno, vamos a iniciar en lo que vamos dando tiempo de que todos se vayan conectando. Bienvenidos, qué gusto darles la bienvenida a nuestra ya séptima masterclass del año. Realmente pues ha sido una experiencia muy enriquecedora. Todavía nos quedan algunos más antes de terminar el año. Vamos a estar teniendo todavía de octubre hasta diciembre. Pero bueno, qué gusto poderles dar la bienvenida en nombre de la Comisión Anticorrupción. Mi nombre es María Inés Rivera y como secretaria de la comisión, pues es un gusto realmente volverlos a acompañar en una nueva sesión. Vale la pena, como siempre, resaltar pues nuestra intención con este tipo de sesiones realmente es generar un espacio para ir compartiendo buenas prácticas, consejos y conocimientos pues que vayan generando un impacto positivo en el desarrollo de acciones de cumplimiento, anticorrupción y sostenibilidad en general. Pues la idea siempre es poder tener esta sesión en donde pues se da cierta introducción a ciertos temas y pues que después pues puedan platicar con Melanie si tienen algunas preguntas también y hacer y proceder a esa interacción. Así que el día de hoy les doy la bienvenida a nuestra masterclass, la concepción y aplicación efectiva de los elementos de un sistema de cumplimiento. Y pues para eso nos acompaña hoy, que ya adelanté ahí su nombre, una invitada muy especial, nos acompaña Melanie Espina del Departamento Legal y de Cumplimiento de Nestlé. Así que Melanie, qué gusto que estés con nosotros hoy. Gracias por aceptar también la invitación de la Comisión Anticorrupción. Y nada, pues con eso te dejo en el uso de la palabra y adelante, siempre recordando que pues cualquier duda o consulta que vaya surgiendo pueden irnosla poniendo ahí a través del chat o interactuar pues al final de la sesión. Así que muchas gracias Melanie y bienvenida. Muchas gracias, Marinés. Buenos días a todos. En nombre de Nestlé Guatemala, pues agradecemos la invitación a Guatintegra, a la Comisión Anticorrupción de la ICC, de Cámara de Industria. De verdad que es un honor estar acá y poder contribuir a las masterclass que prácticamente pues son esfuerzos para poder seguir generando negocios éticos, ¿verdad? Que esa es prácticamente la finalidad de ir pues construyendo un poco acerca de este tema que al final es muy amplio y sigue en desarrollo porque también es algo que se vive todos los días y siempre, ¿no? Entonces, como bien dijo María Inés, si ustedes tienen alguna duda, consulta en el trayecto de la conversación, el trayecto de la presentación, no duden en poder irla haciendo en el chat o pues a través del medio que ustedes mejor crean conveniente y pues vamos igual creando un espacio de conversación que sea ameno y que pues disfrutemos también esta hora de poder aprovechar el máximo esta sesión, ¿verdad? Em, Voy a empezar a proyectar pantalla, solo me corroboran, María Inés, si ya se puede ver. Sí, perfecto. Ok, bueno, listo. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy, que como bien el título lo indica, es la concepción y aplicación efectiva de los elementos de un sistema integral de cumplimiento. Y entonces, enfocados en el título, ¿cuál va a ser el objetivo de esta hora? Pues primero entender más que todo qué es un sistema integral de cumplimiento como tal, cuáles son sus elementos y sobre todo cómo vamos a aplicar esos elementos en nuestra empresa. Como introdujo Marinés, ¿no? Estas masterclass han sido también de temas específicos, se ha tenido temas de reputación, temas de liderazgo, ¿verdad? Pero siempre es bueno regresar a las bases respecto a qué es un sistema de cumplimiento y sobre todo si hay, por ejemplo, personas que nos acompañan de empresas que, por ejemplo, están pensando en este momento iniciar un sistema de cumplimiento dentro de su empresa, entender qué es el sistema de cumplimiento
como tal, pues por dónde empiezo, qué elementos tengo que ver. De pronto también nos acompañan personas que no han tenido tal vez tanta expertise en este tema, entonces siempre es importante pues regresar a esa base, regresar a entender cómo se concibe este sistema integral de cumplimiento, qué conlleva y sobre todo cómo puedo más que todo pues iniciarlo, ¿no? Entonces, para eso, aquí hay un par de preguntas claves o introductorias que nos van a hacer como reflexionar en cuanto a estos, en este sentido, ¿no? Entonces, en su empresa, ¿verdad? ¿Cuenta con algún sistema que permita detectar malas prácticas, sobornos a funcionarios públicos, colusión, lavado de dinero, conflicto de intereses, etcétera? ¿Existe una función definida al interior de la empresa que está a cargo de detectar las prácticas de cumplimiento, perdón? Y por último, ¿existen herramientas para detectar malas prácticas en forma temprana? Por ejemplo, un canal de denuncia, un comité de ética, se tiene alguna matriz de riesgo, hay indicadores, tenemos políticas. Si a estas tres preguntas clave, en alguna de ellas contestamos no, ¿verdad? O pues lo tengo, pero de pronto estoy iniciando, o puede que sí lo tenga, pero no tengo muy claro qué paso seguir adelante, ¿verdad? Y pues entonces, prácticamente lo que vamos a estar ahorita desarrollando es entonces cómo llegamos o qué es o a qué, qué tenemos que tener en cuenta para definir que realmente tenemos este sistema integral de cumplimiento. Y para eso, pues vamos a ver un poco cómo se evoluciona a ese sistema integral. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un sistema integral de cumplimiento, tengas en cuenta que no necesariamente vamos a iniciar ya con todo creado, ya con todas las acciones listas, ¿verdad? Como lo indiqué al inicio, esto es algo que se va desarrollando en el camino y sobre todo que siempre va en constante evolución. Entonces, ¿cómo se evoluciona el sistema de cumplimiento y cómo ha evolucionado, de hecho, este tema de compliance a nivel mundial y demás? Pues empezó como primer punto, como primera etapa de madurez con acciones aisladas. ¿Qué quiere decir eso? En la empresa, iniciativas particulares, ¿no? Capacitaciones, creación de código de conducta, algún tema de política, sí, pues matrices de riesgo, pues, por ejemplo, financieras, el área financiera tiene su propia área, control interno tiene su propia matriz, ¿verdad? Entonces, esas acciones aisladas comenzaron a dar de alguna forma sentido a tener este sistema integral de cumplimiento. Pero, pues, esta es como decir la etapa primaria, cómo inicia, cómo nace, ¿no? Después, en la medida del tiempo, ¿no? Se empezaron a efectuar acciones o medidas para riesgos específicos. Y esto es muy particular porque se empezaron a crear programas de cumplimiento penal, sobre todo, que van específicamente hacia temas de riesgos que tienen que ver con situaciones o con evitar la comisión de algún tipo de delito o falta. Y por eso es que son riesgos específicos, acciones o medidas para riesgos muy específicos, que en este caso es penal. ¿Por qué nace o cómo nace estos programas de cumplimiento penal? Porque así, digamos que la industria o las empresas particularmente fueron desarrollando los sistemas de cumplimiento, y es porque en diferentes legislaciones a nivel mundial se comenzaron a emitir normas que hablaban acerca de la responsabilidad penal que tenían las personas jurídicas. En este caso, pues que la responsabilidad penal que podía tener la empresa en sí, perdón. Entiéndase que en primera instancia, cuando se cometía algún tipo de delito en el ámbito empresarial, por decirlo de esta forma, pues en cierto sentido la responsabilidad era personal y pues los representantes legales, o sea, las personas físicas eran las que tenían que responder en primera instancia por los delitos que de alguna forma se cometían en este ámbito. Luego, se fue evolucionando y como les expliqué, pues empezaron a emitirse normas en donde ya responsabilizaban a la persona jurídica, es decir, a la empresa con sanciones. ¿Qué tipo de sanciones se le puede colocar a una persona jurídica? Desde sanciones económicas hasta, digamos, la pena de muerte, por decirlo de esta forma, que es la cancelación de la empresa en sí por la comisión de algún tipo de delito. Entonces, tenemos normas muy características que empezaron a determinar, bueno, vamos a hacer ya responsable a la persona jurídica
por la comisión de delitos. Acá tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977, Chile, Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el 2009, Brasil, la Ley Anticorrupción en el 2014. Y digamos, estos solo son ejemplos porque Colombia también tiene, Argentina también tiene, nosotros de hecho en Guatemala tenemos en nuestro código penal cierta característica de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero no tan desarrollado como estas legislaciones. ¿Y cuál es el punto? Cuando estas legislaciones empezaron a desarrollar esa responsabilidad penal, también crearon algún tipo de incentivo. ¿En qué sentido? Indicaban, es cierto, las personas jurídicas pueden cometer delitos, pero vamos a efectuar un tema de incentivo para reducción de penas o para exoneración de penas si la persona jurídica, es decir, la empresa, nos demuestra que cumplió con su deber de cuidado y de diligencia al momento de cuidar que la empresa siempre estuviera dentro del ámbito ético. Y entonces así da una serie de parámetros indicando, bueno, ¿cómo vamos a medir que la empresa realmente cumplió con su deber de cuidado? Vamos a analizar que tenga una persona que se dedique a ver temas éticos. Entonces así nace el tema del oficial de cumplimiento. Vamos a determinar si tenía prácticas, tenía políticas, si a los colaboradores se les capacitaba respecto a lo que se podía o no se podía hacer, si había realmente esa cultura dentro de la empresa, pues entonces en esa evaluación se puede analizar si la empresa pues tiene algún tipo de responsabilidad penal realmente y hasta dónde se va a llegar esa pena dependiendo de ese programa o de este sistema de cumplimiento que pudiera llegar a tener. Entonces ahí nace ya la famosa palabra compliance, cumplimiento, sistemas de cumplimiento, pero muy enfocado hacia temas de corrupción, hacia los riesgos específicos de corrupción, porque pues así nació, esa fue como su naturaleza. Evidentemente, poco a poco esto fue evolucionando y pues ya las empresas y el mundo en general y las personas jurídicas en general se empezaron a dar cuenta que no solamente habían riesgos en temas de delitos y faltas, sino que también se podía ampliar hacia otro tipo de riesgos. Y ya empezaron a integrar riesgos de tipo financiero, tipo legales, los estratégicos, operacionales, y a integrar todos esos riesgos para dar solución en un sistema totalmente integral de cumplimiento. Por eso cuando hablamos sistema integral de cumplimiento es porque abarca riesgos no solamente penales, no solamente legales, no solamente financieros, sino que abarca la totalidad o la mayoría de esos riesgos que pueden aparecer en el día a día de una empresa. Y ojo, yo aquí me enfoco obviamente al ámbito empresarial porque estamos dentro de esa área, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que estos sistemas de compliance o sistemas de cumplimiento también se pueden desarrollar en el sector público, pero ese digamos que sería todo un tema aparte, sin embargo, pues siempre es bueno puntualizar respecto a ese punto. Entonces, ya tenemos acá cómo llegamos a hablar de un sistema integral de cumplimiento. Y entonces, cuando hablamos de un sistema, generalmente, pues un sistema está creado por varios elementos o varios componentes. Y el día de hoy, la intención es que ustedes se lleven los componentes o los elementos esenciales que debe tener un sistema integral de cumplimiento. ¿Basado en qué? Basado en doctrina, basado en experiencia, basado en, digamos, en lo que se ha ido desarrollando respecto al tema de compliance o de cumplimiento, que dicho sea de paso, pues nosotros vamos en la colita de lo que se ha ido desarrollando también a nivel mundial. Entonces, acá se agrupó o tratamos de agrupar, o sea, agrupa en sí los elementos esenciales de un sistema integral de cumplimiento en 5 elementos, ¿sí? 5 elementos que vamos a desarrollar en esta hora, ¿no? En primer lugar, el tema de liderazgo, tone of the top, que es un principio que se escucha mucho relacionado y es básico para temas de cumplimiento, que tiene que ver con gobierno corporativo y con el deber de cuidado, diligencia y el compromiso de desarrollar este sistema integral de cumplimiento en las diferentes organizaciones. Segundo, la función de cumplimiento, vamos a ver qué es esa función de cumplimiento, la importancia y la independencia y autonomía de esa función de cumplimiento y el perfil que debería de tener este oficial de cumplimiento. Tercero, la gestión de riesgos.
¿qué vamos a tener en cuenta aquí? ¿Cómo la matriz de riesgos? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es necesaria tenerla? ¿Y cuáles podrían ser los tipos de riesgos que hay que tener en consideración? Número cuarto, las herramientas del sistema de cumplimiento de compliance. Y aquí ya entramos a trabajar o a ver código de conducta, políticas claves, entrenamientos, canal de denuncia. Y por último, pero no menos importante, el monitoreo y la supervisión, que también es un elemento clave del sistema integral de cumplimiento que nos lleva a una mejora continua. En ese orden de ideas, entonces vamos a empezar con nuestro primer punto, que es el liderazgo o tone of the top. Para este punto, a mí me gustan mucho pues las frases porque creo que son clave o muchas veces eso es más fácil o nos llevamos ideas más concretas. Y me encanta esta de Alvin Schweitzer que dice, dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Él fue Premio Nobel de la Paz y me encanta porque acá, digamos, nos habla acerca de que el ejemplo no es la principal forma de influir en las demás personas, sino que es la única. Cuando nosotros tenemos como referencia a un líder, generalmente seguimos a alguien por lo que hace más allá del por lo que dice. ¿Y por qué es tan importante este punto para el tema de compliance, de cumplimiento? Porque en primer lugar, o como primer punto, lo que tiene que ir digamos, como punta de lanza es que los directivos, que la gerencia, que el consejo de administración, que los altos mandos estén en la línea de querer estar en un sistema de cumplimiento, en querer cumplir con normas, en querer estar siempre en una cultura de cumplimiento. Pero eso lo van a hacer en la medida en que no solamente tomen la decisión como organización de decir, bueno, en mi empresa yo necesito, ¿verdad?, de tener un sistema de cumplimiento y lo quiero desarrollar como primer punto, sino el hecho de qué tan comprometidos están para desarrollarlo, qué tan comprometido está el directorio en general, ¿no? En ir haciendo cada una de las herramientas o cada uno de los pasos dentro de la organización, de que todos los empleados estén en esta cultura y que quieran desarrollarlo, es realmente vivir en una cultura de cumplimiento. Entonces, no es lo mismo tampoco que el alto mando, los directivos traten de desarrollar un sistema de cumplimiento, pero que al final de cuentas, pues cuando se presenta una situación difícil, una situación en donde éticamente están en una situación de riesgo, actúen todo lo contrario. ¿Por qué? Porque entonces puede que el sistema esté muy bien desarrollado, que tengan todas las políticas, que tengan todo el canal de denuncia muy, muy bonito en papel, si lo quieren ver así, y vamos a ver al final de la presentación un caso de hecho de fake compliance, ¿no? Pero que todo esté perfecto, pero que al final de cuentas solo sea una apariencia que realmente no se ejerce dentro de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que se busca acá como primer punto, como elemento clave de compliance? Que el directorio, los altos mandos estén en la línea de querer cumplir o de desarrollar este sistema de compliance, ¿no? Y de crear cultura al final de cuentas. Entonces, ¿qué implica? Em, Consejo de administración y o administrador único, junta directiva, altas gerencias, jefes que estén comprometidos con el ejemplo e implementando acciones para cubrir los diversos riesgos de la compañía, incluidos los éticos, ¿verdad? Que se demuestre que quieran que haya decisión y que haya compromiso. Esto se valora incluso desde, por ejemplo, en las sesiones que se tienen de la compañía, de la junta directiva, de las gerencias, que tanto o qué relevante o qué importancia se le da, por ejemplo, al oficial de cumplimiento o a la persona que está viendo cumplimiento, compliance. Hay un espacio para que pueda exponer si la empresa está bien en ese punto, se toma en cuenta esa opinión, ¿no? ¿Qué tan comprometido estoy para que mis empleados tengan entrenamientos constantes, que siempre se les esté repitiendo desde que entran a la empresa hasta en todo su camino, ¿no? Que el compliance es parte del ADN, eso digamos que es parte de lo que genera o lo que debería de ser el tone of the top, es decir, esa directriz, ese liderazgo. También implica un gobierno corporativo que respalde y sustente el sistema de cumplimiento buscando la generación de cultura de cumplimiento, es decir, que se tengan ese respaldo de querer realmente decir que en la empresa hay cultura de cumplimiento. Les puedo decir desde la experiencia de Nestlé como una empresa transnacional, esto es algo que está en el ADN de los empleados y que es parte del orgullo de pertenecer a una empresa que
de verdad hace las cosas como tiene que ser. Entonces, como empleado es parte de la cultura, todo el mundo está enfocado en en cumplir, ¿no? En hacer las cosas de la forma correcta. E incluso, pues acá se hace por la razón correcta, ¿no? No solamente por evitar la sanción como tal, sino porque es parte de lo que se quiere desarrollar y cómo se quiere trabajar y cómo se quiere que la empresa desarrolle, pues al final el negocio, ¿no? Y por último, que el deber de cuidado y diligencia del directorio exige que desplieguen acciones tendientes a evitar y o prevenir actos que provoquen daños a la compañía. Es una obligación de medios. Esto es importante recalcarlo porque es cierto, se despliega toda una serie de acciones para que tendientes a evitar que ocurran algún tipo de daño a la compañía o que ocurran los riesgos que están proyectados, pero hay que tener en cuenta que esta no es una obligación de resultados, es decir, no se va a medir en función de, bueno, es que se dio un caso, entonces el sistema completo no funciona,